Apreciables amigos y amigas, buenas noches. Pues la presente cápsula la vamos a dedicar ahora para mencionar algunas características de los recientes eh, resultados de la jornada electoral que esencialmente ya han mencionado los medios de comunicación a lo largo de la semana posterior al día de la jornada electoral. Y nosotros no queríamos hacer ninguna manifestación al respecto hasta que las autoridades electorales este, emitieran pues los comunicados oficiales. Y me parece que el día de hoy, hace unos momentos, dieron a conocer el, dieron a conocer el conteo en las cinco circunscripciones este, que conforman el territorio nacional, ¿no? Y los resultados que se obtuvieron en los consejos locales y en los consejos distritales. Entonces, esto para las diputaciones locales, más bien federales, ¿no? En donde aparentemente eh, se han obtenido pues resultados que muy pocos esperaban, sobre todo en la oposición y en la coalición no esperaban un triunfo o una, digamos, pues ningún un resultado como se dio en el presente caso, ¿no? Que por cierto, habría que felicitar a los ciudadanos en cada rincón de México porque fue una de las mayores participaciones en elecciones, entonces casi llegando al 52% del padrón electoral, más bien rebasándolo un poco. Me parece que el padrón electoral lo conforman 96 millones aproximadamente. Y se está hablando o mencionan las autoridades que en esta elección se ha llegado a una participación electoral de el 59.2 millones, algo así, de electores que ejercieron su derecho al voto. Entonces, me parece que con esta votación, y la anterior de 2018, se confirma que existe en los ciudadanos mexicanos un gran interés por participar en las decisiones pues más importantes para elegir a sus representantes. Y se confirma que pues los ciudadanos mexicanos, la gran mayoría, desea una continuidad este,
en su representación, sobre los, pues sí, sobre las personas que los van a representar para defender sus intereses. Entonces, pues con esto se refrenda, me parece, el cambio que en el 2018 muchos mexicanos optaron y que en esta elección se confirma. Entonces, es un dato importante porque insisto que hubo de todas las manifestaciones que se daban en las elecciones, este, antes de la jornada electoral, pues había mucha expectativa, sobre todo de la oposición, de que iban a recuperar gran parte del electorado o hicieron saber a través de los medios de comunicación que había una gran o una inmensa polarización en los ciudadanos y una inconformidad inconmensurable respecto del presidente y del partido en el gobierno, cosa que vemos que no sucedió para nada. Pero bueno, pues era parte de la contienda y ahora con los resultados pues se dan cuenta que en realidad el pueblo de México desea la continuidad en las políticas públicas y en eso, en que los representantes populares en sus tres órdenes de gobierno, estatales, más bien municipales, estatales y federales, pues hagan lo propio para que los ciudadanos tengan mayor bienestar y se mejoren sus condiciones de vida cada día. Cosa que, por cierto, habría que reconocerle al Ejecutivo Federal que todo, y al secretario, bueno, a sus secretarios que forman parte de su gabinete, pero específicamente al gabinete económico y al de salud, porque me voy a referir al económico porque hay una cuestión que no quiero dejar de mencionar porque todos aquellos que criticaron las políticas del presidente, que le exigían endeudarse, que le exigían más apoyos a las empresas, más apoyos a los grandes empresarios, etcétera, pues me parece que deben de reflexionar sobre esas situaciones y pues hacerle un reconocimiento al ejecutivo porque ha conducido la pandemia bajo algo que se conoce en economía este de un consumo óptimo bajo incertidumbre o bajo crisis, que propiamente es una situación en la que se transitó poco más de un año a partir de que se anunció la pandemia. Pero bueno, este lo menciono solo porque me ha llamado la atención. O sea, recordemos
todas aquellas manifestaciones que los grupos empresariales que incluso formaron parte de las coaliciones le exigían al presidente que adquiriera deudas, que para que generara programas de apoyo a las grandes empresas y en general a los empresarios, ¿no? Entonces menciono esto porque finalmente, si bien es cierto que se situó la crisis bajo un esquema que no se había visto antes, pues también es cierto que esta crisis se manejó o se ha estado manejando porque estamos en la parte final, me parece, aún, pero insisto, el consumo ha sido óptimo bajo incertidumbre o bajo la crisis sanitaria derivada del COVID este, 19, ¿no? Entonces, y luego agregamos a eso pues el proceso electoral que se llevó a cabo. Entonces, pues yo creo que no cualquier este presidente, y lo hemos visto en otras partes del mundo, ha salido avante como el Estado mexicano, ¿no? Entonces, pues también valga la pena, a propósito del éxito postelectoral del partido en el gobierno, pues también para hacer esta mención de reconocimiento a todo el gabinete del Ejecutivo Federal y sobre todo al gabinete económico que pues ha hecho todo lo posible porque el consumo sea óptimo bajo la incertidumbre. Entonces, le vamos a dedicar un próximo video a esta situación y ya verán ustedes las cifras que obviamente ninguna cifra va a ser eh, como lo diré, no va a ser tan favorable, pero sí es también, eh, sí creo que es un paradigma incluso de cómo se ha manejado la crisis. Sobre todo porque en nuestro país ya han existido varias crisis económicas, sobre todo, no necesariamente de salud, pero que han impactado en la economía, ¿no? En el desempeño de la economía. Entonces, derivado de ese aprendizaje, pues las personas que han estado al frente del manejo de las finanzas públicas, pues vemos que han tenido un desempeño, un buen, y diría yo, me atrevería a decir que excelente desempeño bajo incertidumbre. Y por eso le vamos a dedicar un video posterior. Pero bueno, lo quería mencionar a propósito de la propuesta que está haciendo el Ejecutivo Federal al secretario de Hacienda y Crédito Público, para que sea o forme parte de los del cuerpo de subgobernadores del Banco de México y de la nueva postulación al nuevo secretario de Hacienda, que me parece que de lo que poco que he escuchado de él, pues que es uno de los pocos economistas que predijo o vislumbró la crisis económica, este, una de las crisis económicas que impactó a México, ¿no? Entonces, pues lo quería mencionar porque
no se le ha dado la importancia ni el reconocimiento aquí en nuestro país y menos por la oposición, pero que el manejo ha sido reconocido incluso internacionalmente. El modelo de las clases a distancia me parece que han sido modelos que se han copiado en otras partes del mundo. El semáforo epidemiológico también se ha copiado en varias partes del mundo. Entonces, yo creo que todo esto ha reflejado pues un éxito de alguna manera en este proceso electoral. Porque pues a pesar de que los intelectuales eh, del supremo poder intelectual conservador este, estén bien situados en los medios de comunicación y pues manifiesten que el gobierno no lo ha hecho bien, pues me parece que la realidad es otra y tan es así que se ha obtenido buenos resultados en esta elección. Entonces yo creo que es una buena lección para estos intelectuales orgánicos y a los intelectuales del viejo régimen, porque el pueblo de México les ha dado una lección de que pues ya no se creen las, ya no les creen su credibilidad, ya, ya no tiene el mismo efecto que en años anteriores. Entonces, más que la lección a los partidos políticos o a los representantes populares, me parece que la gran lección del pueblo de México en estas elecciones se las ha dado a los medios de comunicación y sobre todo a estos intelectuales que a veces desinforman o solamente cumplen con sus órdenes en los medios para los cuales trabajan, ¿no? Que están distantes de la realidad y de muchas cuestiones y pues tan es así que nada de lo que decían vio reflejado en las elecciones. Sí hubo por ahí un par de situaciones importantes, pero que la verdad todo lo que mencionaban, pues, insisto, la lección yo creo que le ha dado al pueblo de México a esos intelectuales es que ya no les cree todo lo que mencionan en los medios de comunicación. Y eso yo creo que pues sí les debe de impactar pues para que mejoren si es que quieren continuar vigentes, porque si no entonces se van a quedar atrás y va a haber otras personas que, que den información más veraz y más cercana a la realidad política y pública del país y que estas personas pues van a perder vigencia poco a poco. Este, y lo quería mencionar pues porque es importante, ¿no? Que distingamos entre las lecciones a los representantes populares, a los políticos, pero también las lecciones a estas personas que manifiestan sus sus tendencias políticas o sus análisis políticos en los medios de comunicación y que desafortunadamente o afortunadamente para los ciudadanos pues se han equivocado bastantes veces y pues su credibilidad ya está más que trastocada, ¿no? Entonces esperemos que reflexionen y hagan análisis más objetivos al respecto. Lo menciono porque pues yo escuchaba de forma reiterada, incluso por las autoridades electorales, bueno, por el binomio imperfecto de la democracia en el Instituto Nacional Electoral, insistían mucho en el tema de la sobrerepresentación que tenía el partido,
Morena en la anterior elección de 2018. Entonces, me parece que con una participación de 51 millones de mexicanos, o casi 52, y con el triunfo del partido Morena en 11 de las 15 gobernaturas, más en eh, 692 municipios que ganó Morena, así como la mayoría en 17 legislaturas locales, pues me parece que esa sobrerepresentación de la que hablan los analistas políticos e incluso los integrantes del Instituto Nacional Electoral, pues no se sostiene, porque su análisis es teórico y derivado de procesos electorales históricos anteriores. Y suponían que existe la sobrerepresentación en 2018 y la sostenían para estas nuevas elecciones. Cosa que, insisto, el pueblo de México les ha dado una lección de que, pues en la teoría tal vez tengan razón, pero el fenómeno de participación, pues yo creo que los contradice y los contradice bastante. Entonces, yo ya mencionaba antes de la jornada electoral que pues a ver qué justificación le van a encontrar a sus análisis, a sus super análisis cuantitativos y cualitativos que hacen para afirmar esta sobrerepresentación. Esperemos que se desdigan de manera pronta porque, insisto, si no, vemos que pues es fácil manifestar lo que a uno se le ocurre con tal de restar eh, o sumar a coaliciones o a grupos políticos o a organizaciones políticas, este, y influir en el ánimo de los ciudadanos para que esas agrupaciones políticas pudieran haber tenido pues mayorías de que esperaban y que reflejara o que sustentara esta sobrerepresentación que pues yo lo he escuchado ya bastantes años, pero que, insisto, con la elección de 2018 y esta elección, que han sido las más grandes de la historia de nuestro país y con las mayores participaciones ciudadanas, pues esos argumentos se destruyen y quedan en la nada. Entonces, esperemos la justificación de los conocedores de la materia electoral que aseguraban que existe la sobrerepresentación, porque vemos que el partido en el gobierno pues ha obtenido excelentes resultados. Entonces, ojalá que se animen a explicarle al pueblo de México en qué fundamentan esa representación que señalaban tan abruptamente este, estos intelectuales del supremo poder conservador, en todos los medios de comunicación y en todos los foros académicos, en las universidades, el propio presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y su binomio imperfecto acudían a las universidades a expresar
días casi ya a la conclusión de las campañas electorales a afirmar esta situación. Entonces, yo como ciudadano les voy a pedir a estas dos personas que vuelvan a ir a esos institutos educativos y justifiquen lo que argumentaban antes de la jornada electoral, porque no tiene sustento. Pero bueno, tal vez no se esperaban esta respuesta ciudadana ni esta elección al partido en el gobierno, y pues va a ser algo que les provoque un trabajo intelectual importante, y ojalá que lo hagan para que ilustren a todos los mexicanos que este conocimiento y esa especialidad tan técnica que tienen, pues sufrió una variante de alguna manera en este proceso electoral, ¿no? Y una variante significativa además, no cualquiera, pero bueno. Este, solamente me era importante manifestar esto porque en los medios de comunicación, pues todo el mundo está distraído con los resultados y con los ganadores, y con las mayorías, pero estas situaciones que se presentaron anteriores a la jornada electoral y que se presentaron durante eh, las campañas, durante la contienda electoral, pues es importante recordarlas para que este eh, pues las autoridades se ubiquen en el papel que desempeñan. Me parece que sus manifestaciones serenas, tranquilas y como lo debieron de haber hecho siempre, los ha puesto en su lugar y repito, a ellos es a quien el pueblo de México les ha dado la gran lección en este proceso electoral. Lejos de que pues las diversas agrupaciones políticas pues se hayan visto favorecidos en algunos lugares, en algunos territorios, en algunos distritos electorales, con mayor presencia que otros. Pero en realidad yo creo que es un buen llamado a las autoridades para que de aquí en adelante ubiquen el papel que tienen que desempeñar, no se extralimiten, no sean, no continúen actuando de forma imparcial, este, que cumplan debidamente con la ley, que no emitan resoluciones a días de la elección, no impidan al pueblo de México elegir a sus representantes, cualquiera que estos sean, etcétera, etcétera. Es decir, toda la serie de situaciones que se vivieron durante la contienda electoral y hasta que concluyeron las campañas. Esa es la gran lección que el pueblo de México les ha dado, más que a los actores políticos, a las autoridades electorales y sobre todo a ese binomio imperfecto que existe en el Instituto Nacional Electoral. Que por cierto, pues hay que darles un reconocimiento porque este, todas las personas que trabajan y llevan a cabo una función para obtener los resultados en la jornada electoral y, y el conteo y todas las declaraciones de validez por los institutos electorales, pues es un trabajo arduo que todavía llevan a cabo estas personas posteriores a la jornada electoral, ¿no? Entonces, pues también una felicitación a ellos porque, pues si no, este proceso no se hubiera conducido de la forma que se condujo, ¿no?
Entonces vemos que casi la mayoría de las personas sí actúan de forma profesional. Desafortunadamente, cuando uno tiene un protagonismo mediático innecesario, pues ahí se desborda todo. Pero bueno, la gran mayoría de los servidores de los institutos electorales, tanto estatales como federales, pues dan muestra de serenidad y de una conducción institucional, con la mayor probidad, y que pues ojalá que sea ejemplo de aquí en adelante de que estos procesos electorales se tienen que llevar de esta manera. Digo, hay cosas que se tienen que perfeccionar como todo, pero pues todo lleva un proceso y todo lo que se ha visto de forma negativa, pues yo creo que está sujeto a evaluarse, a revisión y ¿por qué no? A cambios, ¿no? Que se puedan vislumbrar con la intención de que se mejoren todavía más los procesos electorales. Entonces, un reconocimiento a todas estas personas y pues una felicitación, ¿no? De todos los ciudadanos que confiamos en las instituciones, afortunadamente, y que no por la manifestación o el protagonismo de ciertos dirigentes, pues se van a descalificar todo lo que se ha construido, ¿no? Entonces, pues era lo que queríamos mencionar. Otra cuestión muy importante en la que todos los ciudadanos mexicanos nos debemos de sentir orgullosos es que no hubo obstáculo alguno para impedir que continuaran las llamadas mañaneras o este espacio de información que ejerce día con día el Ejecutivo Federal y su gabinete y todos los subsecretarios que han participado, porque en realidad pues es un espacio ya ganado de los mexicanos de acceder a la información pública y de la libertad de expresión que también se le debe de permitir a pesar de los tiempos electorales a pues a las personas que están en el gobierno, ¿no? También se puede perfeccionar todo. Yo no digo que no existan momentos en donde por eso la autoridad electoral se ponía tan intensa al grado de querer censurar definitivamente ese ejercicio de comunicación social inédito en la historia de nuestro país. Que por cierto, pues lo han replicado la gran mayoría de los gobernadores estatales, ¿eh? Nada más que como no tienen un impacto nacional, este, pues no se le dio la importancia adecuada, pero me parece que muchos gobernadores estatales han replicado este ejercicio de comunicación social y qué bueno que lo hagan en pro del derecho a la información que tienen los ciudadanos, de que sus gobernados rindan cuentas sobre las acciones que hacen o llevan a cabo día a día en sus respectivos gobiernos. Y ojalá que todos los poderes e incluso los representantes populares hagan eh, o imiten este tipo de ejercicios que me parece que abonan a, pues a todo el proceso democrático que se vive actualmente en nuestro país. Entonces, pero que es
es un, es algo muy significativo porque con todo lo que hizo la autoridad electoral para impedir que este ejercicio continuara, pues nada le funcionó porque no tenían fundamento eh, sus determinaciones, ¿no? Y tan es así que el Tribunal Electoral, pues les corrigió en muchas ocasiones, les revocó incluso sus determinaciones al respecto. Entonces también me parece que ha sido un aprendizaje a la autoridad electoral de que no todo lo que resuelven lo resuelven conforme a derecho. Pero bueno, pues para eso está el Tribunal Electoral donde se dirimen las controversias y afortunadamente no se obstruyó para nada este ejercicio de comunicación social, las mañaneras, ni ningún otro de ningún gobernador, que por cierto el instituto no se pronunció, pero muchos lo llevaban a cabo. Entonces ahí es donde los ciudadanos nos damos cuenta que la autoridad electoral sí actuaba de forma parcial y se alejaba de esa actuación imparcial que que debe de tener en todo momento, aunque argumente su presidente otra cosa. Pero bueno, otra cosa que la autoridad electoral debe de tomar en cuenta es que no, la aplicación de la ley no significa imponer, imponer una interpretación de la ley. Y tan es así que, por ejemplo, vemos que los procesos electorales en donde se anuló el registro a candidatos del Partido Morena en Michoacán y en Guerrero, pues los ciudadanos votaron con mayor ahínco en estos dos estados por los nuevos candidatos. Y entonces, pues si esa no es una lección para la autoridad electoral, pues entonces, pues yo creo que deberían de pedir perdón y renunciar porque pues ahí está otra lección de los ciudadanos y del pueblo de México a estas interpretaciones eh, mm, tan precisas y tan rígidas que hace la autoridad electoral sobre las disposiciones legales de forma parcial, solamente a un grupo político determinado, con tal de que no generaran una elección favorable a este grupo político. En otras palabras, queriéndose imponer. Porque pues yo recuerdo en esos momentos que incluso el tribunal ratificó esa determinación a la autoridad electoral, pues sobre todo al binomio imperfecto de la antidemocracia del Instituto Nacional Electoral, a uno de los consejeros, bueno, al, al consejero bonachón que por ahí salía a los medios de comunicación, y que decía que pues ellos aplicaban la ley y que etcétera, etcétera, y que pues que si no les parecía que tenían todo el derecho de recurrirlas ante el tribunal, con la esperanza de que no lograran la mayoría, tal vez pues por su ideología y por sus reuniones en procesos electorales anteriores con partidos opositores, ¿no? Que por cierto, esas reuniones las deberían de reglamentar o sancionar incluso a los consejeros electorales. Es un buen apunte para una reforma electoral en donde se establezca la prohibición expresa de que no se pueden reunir con las autoridades electorales, que todo lo hagan por escrito y a través de las ventanillas correspondientes.
no tienen por qué tener contacto, los partidos ni los actores políticos con las autoridades electorales, como los tenían en este proceso electoral y en todos los procesos anteriores, ¿eh? O sea, si existe un proceso jurídico, pues se les debe de otorgar la garantía de audiencia como en cualquier otro procedimiento legal, pero hasta ahí, o sea, no audiencias privadas ni comidas, o sea, muchos ex consejeros, del Instituto Federal Electoral anterior se iban a comer con representantes de los partidos políticos y luego salen y se van a los medios de comunicación a criticar lo que han hecho estos o los nuevos consejeros del nuevo Instituto Nacional Electoral. Eso se debería de reglamentar porque la verdad es que causa mucho sospechosismo en los ciudadanos. Pero bueno, lo menciono porque pues vemos que cuando se quiere imponer una interpretación indebida de la ley, ya sea de la autoridad electoral o incluso del órgano jurisdiccional, pues los ciudadanos tienen ese poder de decidir a quién van a elegir como sus representantes. Y aunque lo quieran prohibir o lo quieran limitar las autoridades electorales, pues vemos que al final del día nuestra constitución no lo señala así, ni las leyes que interpretan estas autoridades las señalan así. Y que cuando se quieren imponer, pues sucede esto, una participación ciudadana abrumadora que les da una lección a estas autoridades de que se deben de conducir con mayor probidad, con mayor ética, con mayor profesionalismo en el desempeño de su función pública, sobre todo en materia electoral que es es parte de la parte creadora de un sistema político que debe de tener confianza en sus instituciones, pero que si estas autoridades o estas personas que dirigen est- estas instituciones no se conducen de esa forma, pues entonces eh, los ciudadanos cuestionan. Entonces, pues yo creo que es una lección para las autoridades, esta participación abrumadora en estos dos estados en particular y en general en toda la elección, ¿no? Otra cosa que queremos mencionar, pues, miren, la coalición, yo la veo muy triunfante en muchas áreas que aparentemente ganaron, pero me parece que no es un triunfo, o sea, ya lo dijo un expresidente del partido bicolor, este, el partido tricolor, su propio presidente dice que es la victoria más grande de la historia de ese instituto político, entonces cuando no ganó ninguna gobernatura, perdieron mayorías en muchos estados. Yo creo que también es una lección a estos personajes de esta coalición y que es, es reflejo de un rotundo fracaso. Me refiero al fracaso en cuanto a la unción de partidos con plataformas políticas y con principios políticos en todos sus documentos constitutivos que son contradictorios. Es más, si, si los ciudadanos podríamos
o sus simpatizantes podrían este, recurrir esas coaliciones cuando se constituyen de forma indebida, porque así lo establecen la ley y los principios que rigen la ley de partidos, precisamente, que están sujetas a revisión y que las autorizan las autoridades electorales, pero que, pues yo aseguro que en los documentos constitutivos de cada instituto político, ya de entrada no se le vio pies ni cabeza a esta coalición desde el inicio. Yo veo a muchos triunfantes porque se ganaron espacios en la Ciudad de México sobre todo, pero pues y mantuvieron, me parece, dos gubernaturas ahí por el Bajío, pero pues, tampoco no tienen de qué celebrar triunfos, más bien deberían de comprometerse e incluso deben de estar avergonzados de su militancia, porque su militancia no esperaba tan ese resultado, ¿no? Entonces, yo creo que no se han ubicado todavía en la realidad. Esperemos que lo vayan haciendo. Y pues lo único que tienen que celebrar pues es que ganaron espacios en la Ciudad de México, pero pues ya siempre han tenido presencia. O sea, la ciudad es una de las ciudades más grandes de, bueno, es la ciudad más grande de, incluso de muchas partes del mundo. Y entonces aquí se da una aglomeración de muchas expresiones políticas y pues esta es un fiel reflejo de ello. O sea, este, ya han ganado varias, o ya habían ganado en el pasado espacios, pero así los han perdido, ¿eh? O sea que también los ciudadanos de la ciudad también están muy atentos al desempeño de las agrupaciones políticas y en 2018 les dijeron que ya no querían que gobernaran. Ahora fue un fenómeno interesante, este, pero también recordemos que son más mujeres que han ganado alcaldías en la Ciudad de México por la oposición o por esta coalición. Ahora, este triunfo se le atribuye mucho al partido bicolor, al Partido Acción Nacional, y por ahí vi que incluso ha sido materia de festejo circense, indebido porque pues festeja un partido político casi de forma individual, pero pues es fue una victoria de la coalición, si lo podemos ver así, pero, pero atribuírselo directamente a un partido, pues yo creo que es algo, o que este partido se lo atribuye a título individual, pues yo creo que es un error, pero bueno, pues cada quien. Yo vi unas manifestaciones muy circenses, como incluso de algunas delegadas que ya ganaron, de que por eso se van a ir los de Morena, pues más bien en lugar de preocuparse por Morena, se deben de preocupar por realizar un desempeño adecuado a sus representados, a sus gobernados que van a ser de aquí en el futuro y que ya dejen esa mentalidad vacía de su poca cultura política de que el partido X o el partido en el gobierno, que por eso ya se va, eso les da satisfacción, les da gusto. Parece que es un error enorme porque así como se van ellos, pues se pueden ir estos, los recientes elegidos. Y porque ya, o sea,
Es que no lo puedo creer. Su alegría es que se vayan de, o que no gobiernen nosotros. Pues entonces no vemos que tienen un compromiso real por los ciudadanos. Recordemos que la propia Constitución señala cuando los representantes populares toman protesta de los cargos públicos, tanto en la administración pública como estos de elección popular, pues toman una protesta en donde se comprometen a cumplir con las leyes, bueno, con la Constitución, con las leyes que emanen de ella, porque si no, el pueblo se los demandará. Así que este espectáculo circense de la coalición y de todos los que ganaron espacios en la Ciudad de México, lejos de que les dé alegría que ya no, que se van a ir los de Morena y que van a llegar ellos, pues más bien yo creo que ya deben de dejar eso en el pasado, en su pasado, y evolucionar y comprometerse más con sus gobernados para ejercer políticas públicas que ayuden a mejorar su calidad de vida. Porque si no, el pueblo se los va a demandar. Y así como manifiestan que pues ya se fueron los de Morena, pues antes ya les pasó a ellos. ¿Y por qué les pasó? Pues porque no reflejaron este a través de políticas públicas lo que se comprometen en las elecciones. Entonces, lejos de que les dé gusto que pierdan las demás agrupaciones políticas, pues les debe de dar preocupación hasta cierto punto y compromiso para que cumplan sus promesas de campañas y que el ciudadano de la Ciudad de México en esas alcaldías tenga cada vez una calidad de vida mayor y que pues ya se olviden de que ya se van los otros y pues ya ganamos, jeje, y vamos a hacer lo que queramos. No, yo creo que están mal, insisto, festejan de forma circense, de forma inmadura, me parece, pero bueno, es lo que hay, o sea, son las nuevas generaciones, son los nuevos cuadros y están igual o peor que las generaciones pues tradicionales. Entonces me parece que pues ahí les encargo un poquito de evolución en sus manifestaciones públicas porque pues si así como se burlan ahora de que ya se van los de Morena, pues así se van a burlar cuando no cumplan con lo que le prometieron a sus gobernados o sus electores y que ya les ha pasado, entonces no están exentos de que también los vayan a mover en 3 años. Entonces, para eso tienen que trabajar y el trabajo va a hablar de la preferencia que tengan los ciudadanos, no de estas chistosadas que salen a decir que ya somos triunfantes y que ya tenemos media ciudad y que ahora ya son los mejores del mundo, ¿no? En la vida política del país. Que se ubiquen en la realidad. O sea, les recordamos a esta coalición y a este partido bicolor que nada más se tardaron 70 años en llegar al poder. Morena se tardó 3 años con la elección más grande de la historia y que es ratificada en este proceso electoral. Que Morena gobernó prácticamente en todas las alcaldías de la Ciudad de México
a menos de 5 años, a menos de 3 años de su constitución. Y estaríamos hablando que a este partido bicolor, incluida la coalición, pues nada más tardaron en llegar al poder casi 90 y tantos años. O sea, yo no sé de qué se alegran, ¿no? O sea, por eso estas manifestaciones de circenses, como de circo, pues no tienen sentido. Yo no sé de qué se sienten orgullosos cuando nada más se tardaron 90 años en gobernar algunas alcaldías, porque otras ya habían sido gobernadas por el partido bicolor, que era Miguel Hidalgo, Coajimalpa y Benito Juárez, y que han ganado y han perdido en diferentes procesos electorales, pero que nunca habían ganado este tantas alcaldías como ahora. Pero, pues, ¿cuál éxito? Se tardaron 90 años en conseguir eso, cuando Morena ya lo había hecho la elección anterior a menos de 3 años de su constitución. Por Dios, o sea, y que esto les dé satisfacción, pues la verdad es de ingenuos. Su ingenuidad política les da para pensar esto, pero bueno, que la disfruten. No les quiero aguadar su triunfo, que lo sigan festejando y que ojalá que les dure todavía todos estos 3 años y más. Eso está por verse. Pero de todo modo lo queríamos mencionar porque pues son son personas que se supone que son los nuevos cuadros y salen a manifestar como si estuviéramos en el circo. Este, el gran elefante que sale a levantar los pies o las patas delanteras y que todo el público aplaude, pues así piensan que, le- que los ciudadanos les tienen que aplaudir por esas manifestaciones inmaduras políticamente, pero bueno. Insisto, son manifestaciones circenses, pero que no tienen fundamento. O sea, les debe de dar pena que tardaron más de 90 años en gobernar la mitad de la Ciudad de México. Y además es algo interesante, es un fenómeno interesante para la actual jefa de gobierno, que si lo sabe capitalizar, lejos de que sea una desventaja, es una gran ventaja, sobre todo porque la mayor cantidad de alcaldes van a ser mujeres. Entonces, eso es ese sí, para mí es un avance que se tiene que celebrar en la Ciudad de México, pero pues, también ubicarlo, ¿no? Que no necesariamente porque puedan ser mujeres van a ser las mejores del mundo, ¿no? O sea, o porque sean hombres van a ser los mejores. Pues tampoco, eso va a depender del trabajo y las políticas que lleven a cabo, ¿no? Para la mejoría en la calidad de vida de los ciudadanos. Pero bueno, pues así se comportan la, la oposición ahora gobernante. Insisto, yo creo que si continúan así, pues les va a durar poco el gusto. Pero bueno, cada quien. Otra cosa que queremos mencionar, pues yo creo que los dirigentes de los partidos que no obtuvieron un buen resultado, pues yo creo que deben de renunciar a sus cargos, ¿no? Porque pues es una rotunda falla a sus militantes que deben de tomar en cuenta. Y y bueno, pues ya nada más finalmente
mencionar que estarían pendientes, ¿no? Algunos procedimientos jurisdiccionales que se pretendan o se puedan establecer ante los tribunales, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre todo por la comisión de algún tipo de delitos, ¿no? Y me parece que también algo importante es que hay que esperar la fiscalización, los resultados de de los procesos de fiscalización que el Instituto Nacional Electoral va a dar a conocer eh, el próximo mes, me parece, para saber quiénes cumplieron debidamente con las disposiciones en esa materia, ¿no? Porque por ahí en Monterrey, en Nuevo León, se habla de que el gobernador tiene por ahí procesos pendientes y entonces pues vemos a ver si no se le cae la gobernatura ahí en Nuevo León por esos motivos y y en algunos otros situaciones particulares, ¿no? En Jalisco me parece también que se denunciaron bastantes este, casos de compra de votos o así situaciones que implican conductas delictivas y que estarían pendientes su resolución ante los tribunales, ¿no? Entonces, y que en determinados momentos pueden llegar a causar las nulidades de esas elecciones, ¿no? Entonces eso es importante, o sea, y sobre todo que estén conscientes todos los actores políticos de que esto puede suceder. O sea, yo en Nuevo León y en Jalisco no estaría tan conforme ya con los resultados, incluso con las declaratorias de validez, de mayoría, perdón, porque si se cometieron algún tipo de ilícito que pueda causar la nulidad, pues serían un precedente significativo en la vida pública de acuerdo a las actuales reformas en materia de electoral, ¿eh? Entonces, no hay que, por eso insisto, o sea, incluso en estas alcaldías donde la coalición ya habla de un rotundo éxito, pues también están sujetas a análisis de algún tipo de delito electoral, ¿eh? Me parece que hay varias denuncias, entonces, nuevamente, por eso yo comento estos triunfos circenses anticipados, me parece que son irresponsables e innecesarios, pero bueno, esto no se acaba hasta que se acaba y si aplicaron la ley los tribunales con unas interpretaciones estrictas, pues esta es la oportunidad que tienen estas autoridades electorales y jurisdiccionales en materia electoral para reivindicarse ante el pueblo de México y que si en estos estados donde hay dudas de que se cometieron conductas ilícitas y que estuvieron a la luz de todas las autoridades electorales en todo el proceso electoral e incluso en la jornada electoral, pues es momento de que puedan de que puedan demostrar que les interesa la aplicación estricta de la ley. Así que vamos a esperar los próximos días a ver qué hacen. Porque en una de esas se les cae a Movimiento Ciudadano estas dos candidaturas, donde yo he escuchado que han existido más denuncias en materia electoral y más controversias en este sentido, ¿no? Y que es preocupante porque, pues, yo escuchaba en los medios de comunicación que se cometían posibles actos delictivos en materia electoral
y que ninguna autoridad sancionó ni restringió a los candidatos, ni los, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que en Nuevo León ya el tribunal ya obligó al nuevo gobernador a que pida disculpas porque durante su campaña insultó o denigró a a una candidata de otro partido. Entonces, pues si eso hizo durante la campaña, ahora como gobernador, imagínense qué va a hacer. Yo creo que va a mandar a hacer carritos de golf para todos los ciudadanos de Nuevo León. Pero bueno, la única ventaja que yo le veo es que pues es joven, que tiene un matrimonio con una frescura importante y que pues esperemos que estén a la altura de las exigencias de la sociedad, de la alta sociedad de Nuevo León, porque si no, pues yo creo que se lo van a comer vivo por inexperto. Pero bueno, digo, por su poca experiencia pública, ya fue senador y diputado, me parece, pero pues la sociedad de Nuevo León, pues es de las más exigentes en la vida pública, ¿no? Y además tenía una propuesta para salirse del pacto federal en materia fiscal. Imagínense nada más la calidad de gobernador que va a ser. Pero bueno, por esa opción política escogió la gran mayoría de la población de Nuevo León, pues esperemos a ver cómo le va, ¿no? Al nuevo gobernador. Yo no tengo nada en su contra, al contrario, me parece adecuado que exista gente joven que pueda demostrar, porque está sujeto a que lo puedan lograr, capacidad para gobernar un estado. Y pues, pero que no la tienen fácil y a ver cómo le va con las impugnaciones en materia de estos tipos de delitos o no sé qué más se pueda llevar a cabo en los tribunales, ¿no? Que más bien ya están en tribunales. Entonces, pero insisto, o sea, yo no tengo nada en su contra, me parece algo positivo para la democracia en el país que exista gente y se apoya a gente joven, y es la única ventaja que yo le veo, o sea, pero pues si se comporta de esa forma con las opositoras mujeres, o si tiene dentro de sus propuestas que se salga del pacto fiscal, pues que imagínense quiénes son sus asesores e imagínense la calidad de políticas públicas que va a implementar para su estado. Entonces, por eso yo mencionaba que en una de esas, como política pública, pues se inventa que el transporte público se va a llevar a cabo en carritos de golf, ¿no? Entonces, digo, si se atreve a manifestar que se quiere salir del pacto fiscal, pues bueno, va a ser interesante su gobierno, muy interesante. Así que menciono estos dos estados, pero también el actual o aparente ganador en San Luis Potosí también tiene procesos judiciales pendientes y que pues están ahí en los tribunales y quién sabe qué pueda pasar, ¿no? Entonces, como ejemplos, ¿no? Entonces, todavía,
posterior a... Es decir, todavía no termina el proceso electoral. Se están dando las constancias de mayoría, pero que todavía existen procesos jurisdiccionales que se tienen que resolver o se están promoviendo en estos momentos y que hasta las declaratorias de validez, en dado caso que existan controversias, pues va a finalizar por completo el proceso electoral. Entonces, hay que ver, este, y no cantar victoria, aunque tengan las constancias de mayoría en Nuevo León, en San Luis Potosí, en Jalisco y en Chihuahua, incluso la candidata también me parece que tiene ahí procesos jurisdiccionales pendientes. Y pues esto no se acaba hasta que se acaba. Además, algo importante que tiene que hacer la autoridad electoral es en el siguiente mes la consulta ciudadana para que el pueblo de México determine si se va a enjuiciar a expresidentes o no. Yo creo que con todo el despliegue que ya realizó para esta elección, pues solamente lo tiene que mantener para realizar y cumplir su mandato legal y que incluso es una orden de la Corte que si desacatan, pues ya veremos a ver qué hace el dirigente o el presidente del instituto, ¿no? Si quiere seguir teniendo un protagonismo público innecesario, pues a ver, se va a estar oponiendo y va a argumentar como lo hizo cuando había campañas, pues que el presidente le dé más presupuesto o que le den recursos extraordinarios. Ya tiene una obligación constitucional y legal e insisto, si le preocupó en todo el proceso electoral aplicar la ley, pues la tiene que cumplir y tiene que cumplir ese proceso de llevar a cabo la consulta ciudadana en los términos y en las condiciones que tenga, porque si no, entonces, y si manifiesta otra cosa, pues no le interesa cumplir con la ley, simple y llanamente. Pues va a ser muy interesante el desempeño y el protagonismo que va a tener en, en lo que le queda del periodo al frente del Instituto Nacional Electoral, el actual presidente y su binomio imperfecto. Pero bueno, pues este además porque se viene este la revocación de mandato el próximo año. Que por cierto, ya he escuchado otra vez que, que la oposición ya tiene una campaña orquestada para atacar al presidente, pero bueno, si no han entendido que la mayoría está de acuerdo en sus políticas públicas y coincide con todo lo que manifiesta el presidente en sus mañaneras, pues la verdad es que no tienen salvación y pues desafortunadamente creen que por ostentar posturas contradictorias, pues van a poder incluso hasta revocar el mandato del presidente, cosa que esta elección ya les está demostrando que el pueblo de México está con el presidente. Les guste o no les guste a los opositores y a la minoría de la población. Esta es la realidad. Entonces la tienen que aceptar. Y hagan lo que hagan, lo tienen que hacer siempre con la precaución de que cumplan con la ley, porque si no, las autoridades las van a aplicar muy estrictamente. Entonces, pues era lo que queríamos manifestar
Y lejos de las cifras que ya conocemos todos por lo que se dice en los medios de comunicación, este, pues queremos mencionar esta serie de manifestaciones que nosotros tenemos derivado de todo el proceso electoral, la contienda electoral y la jornada electoral. Y estaremos pendientes por hasta la conclusión, ¿no? de todo el proceso electoral y y insisto porque el próximo mes se va a llevar a cabo el ejercicio sin precedentes en la historia política de nuestro país, que es la consulta ciudadana para que el pueblo de México manifieste si está de acuerdo en que se enjuicie a expresidentes o no. Y la autoridad electoral la tiene que llevar a cabo y tiene que cumplir con su mandato legal y esperemos que haga una interpretación estricta de la ley y cumpla con ella. Y que no tome de pretexto el presupuesto o que la falta de capacitación o que etcétera, etcétera, ¿no? Simplemente que cumpla con lo que tiene que hacer, que así lo establece la ley. Va a ser interesante el protagonismo que deje de tener o que opte por tener el presidente y su binomio imperfecto. Y pues ahí les encargo que hagan algún libro o una publicación sobre la sobrerepresentación que tiene el partido Morena pues en el Congreso y en todo el país, ¿no? En todos los congresos locales. A ver si la sostienen o lo pueden probar porque pues, tal vez las redes sociales no desconozcan sobre lo que manifestaron durante la contienda electoral anterior, bueno, pasada. Entonces, otro dato muy importante ya de manera de conclusión es que esta elección es histórica porque va a